Tristeza fue el tema que vimos la anterior semana. Cómo manejar la tristeza. Emociones o sentimientos que vamos a vivir, que va a llegar a nuestras vidas. No nos hace menos cristianos el hecho que la tristeza llegue a nosotros. Pero tenemos que aprender a manejarlo, porque si no aprendemos a manejar la tristeza, el enemigo puede tomar lugar y hacer de esa tristeza algo más profundo, más terrible y destructivo para nuestra vida. Con la tristeza viene esa apatía a la vida. Nada te emociona, nada como quien dice, no te mueve ni un pelo de nada, no te alegra nada. Todo el tiempo es amargura, amargura y amargura. No puedes levantar el ánimo. No se puede levantar el ánimo una persona así. Y lo peor de todo es que desencadenan ese deseo de no vivir. Y empiezan a tener deseos de no vivir. O también es la tristeza, la amargura, la depresión y el suicidio. Si no aprendemos a manejar esas emociones o esos sentimientos que vienen, podría ser muy destructivo para nuestra vida. Pero hemos visto lo que pasa y cómo poder manejar la tristeza a través de la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar acerca de otro sentimiento, otra emoción que viene a nuestras vidas, que no nos hace menos cristianos, ni más cristianos el que lo tengamos, solamente vienen porque es parte de la vida. Esta emoción es la ira o el enojo. La ira, dice la Real Academia Española, que es un sentimiento de indignación que causa enojo. Y el enojo es una molestia, un pesar, una disconformidad de algo o con alguien. Pero este sentimiento es normal que venga a nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que va a llegar un momento en el que venga ese sentimiento en nosotros, que no nos hace menos cristianos ni significa que no somos hijos de Dios si viene la ira a nuestra vida. Pero no debemos dejar que de la ira, así como la tristeza, pase a otra situación. La ira tampoco tiene que pasar a otra situación. Efesios capítulo 4, el versículo 26, nos dice lo siguiente. Efesios 4, 26. Airaos. Ahora, esto no es un permiso o la Biblia no te está fomentando la ira. Pero la Biblia entiende, o la palabra del Señor nos muestra que Dios entiende, comprende que vienen momentos en nuestra vida donde llega la ira. Y claro, no es que vamos a decirle al Señor, Señor, yo no quiero, cúbreme, que la ira no venga a mi vida porque no va a pasar. Sería muy iluso decir que la tristeza no venga, que la ira no venga a nuestra vida, porque son emociones y sentimientos que llegan, que pasan, que es normal. Por eso la Biblia dice, airaos, para que no nos sintamos mal con nosotros mismos. Pero, ¿qué dice? No dejen que eso pase a otra cosa. Y lo común, como la Biblia nos muestra, que de la ira pasa a pecado. Y no podemos dejar que la ira pase a ser un pecado en nuestra vida. Tenemos que aprender a manejar la ira en el momento en el que llega a nosotros. Ahora, en la Biblia encontramos, yo no quiero utilizarlo, pero lo quiero mencionar. En la Biblia se menciona que también hay la ira de Dios. ¿No es verdad? La ira de Dios. Solo lo quiero mencionar, pero no lo voy a poner como un ejemplo y decir, si Dios tiene ira también nosotros, porque sería muy, muy desatinado hacernos esa comparación con Dios. Pero Dios se hizo hombre y caminó como hombre en la tierra a través de Jesucristo, ¿no es verdad? ¿Y Jesucristo también atravesó momentos de enojo y de ira? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esos momentos. Por ejemplo, hay un momento en el cual se nota esa indignación de Jesucristo. En Marcos capítulo 3, versículo 1. Les voy a dar este pasaje y les voy a mencionar otras ocasiones. Pero les voy a mencionar este pasaje para tenerlo como ejemplo. Y los otros ya los voy a mencionar.
Marcos capítulo 3, versículo 1 dice, otra vez Jesús entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano seca una mano, seca, o sea, como la uva pasa, como ciruelo pasa, así seca la mano. Cuando la mano se seca no la pueden mover, no hay flexibilidad, a veces se encorva así o se termina ¿cómo se dice? Deformando, exactamente, perdón, deformando la mano y no se puede utilizar. No puede agarrar con esa mano, no puede hacer nada con esa mano. Es casi como que no tuviera la mano. Está ahí seca, pero no la puede usar. Y dice que tenía una mano así. Ok. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría. ¿Quiénes le acechaban a Jesús? Los líderes religiosos de esa época. Ellos estaban prestos a ver si sanaban el día de reposo porque querían acusarlo. Querían tener algo de que acusar a Jesucristo. Miren The Chosen. Vayan al cine. Está barato. Aprovechen. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría y a fin de poder acusarle. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y hace que Jesús, ese hombre en la sinagoga, se levante y lo pone en el medio. Y estando los fariseos, él empieza a hacer esta pregunta y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? La respuesta es obvia. Pero va una segunda pregunta, ¿salvar la vida o quitarla? Y otra vez, la respuesta es obvia, pero nadie respondía nada. Los mismos fariseos callaban, porque sabían que si ellos decían, claro, hay que hacer el bien en el día de reposo, obviamente, el día del Señor, hay que hacer el bien, hay que salvar la vida. Pero no dijeron nada. Versículo 5, entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? ¿Con qué? Este está hablando de Jesús. Jesús los está mirando, les hace estas preguntas y ellos callan como que, no sé. Y Jesús los mira y los mira con enojo. Pero no es enojo que lleva a pecado. No es ese enojo que lleva al odio, porque Jesús no llegó a odiar, porque Jesús controla ese sentimiento de la ira y el enojo. Quienes no lo controlan terminan odiando a las personas. Y Jesús no los odió. ¿Qué fue lo que pasó? Se entristeció. Los miró enojados, pero no con odio, sino que se entristeció por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y los fariseos tomaron consejo luego para querer destruirle. Pero ahí ven cómo en Jesús también viene ese momento de ira, ese momento de enojo, pero lo controla para que no termine siendo un pecado en su vida. Por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que ha pasado lo que nosotros pasamos, vivió lo que nosotros vivimos, sufrió lo que nosotros sufrimos, pero él no pecó. ¿Recuerdan cuando Jesús visitó Jerusalén y entró en el templo y encontró el templo hecho un mercado? Hecho un mercado, personas vendiendo, librecambistas aquí, personas vendiendo animales. Y es que el problema no era necesariamente el mercado. O sea, ya el hecho de que se haya hecho un mercado sí es incómodo, no debería suceder. El asunto era la intención del por qué se había hecho un mercado. Porque ahí estaban estafando a las personas. Estaban estafando a las personas, por ejemplo, con el tipo de cambio. Habían librecambistas ahí. Cambio dólares 7.5, 8.3. Estaban cambiando. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, con la ocupación romana, con la influencia griega, se movían muchos tipos de monedas. El denario, se me fueron varias de las monedas. Pero habían muchos tipos de monedas, algunas romanas, algunas que utilizaban los judíos, algunos que venían incluso del exterior, como hoy en día lo utilizamos. Por ejemplo, en Perú, ¿qué moneda usan? En Brasil, en Argentina, peso argentino. En Chile,
Y Bolivia, peso boliviano. Son diferentes tipos de monedas. Y es normal. Y hay monedas que son más de circulación masiva, como por ejemplo el dólar o los euros. Últimamente estos, ¿es yenes? Yuanes, que son que con lo que se comercia con China, por ejemplo. Y así, entonces, ¿qué pasaba? No querían recibir moneda extranjera. Entonces las personas tenían que cambiar su moneda por monedas del templo, que sí aceptaban los sacerdotes para que puedan dar su ofrenda, para que puedan pagar ciertas cosas. Y en ese tipo de cambios es donde ellos se ganaban su tajada, donde estafaban a las personas. Por ejemplo, con los animales. La palabra del Señor indicó en el Antiguo Testamento que ciertos tipos de animales con las características necesarias se pueden utilizar para el sacrificio, para la ofrenda de paz, etcétera, etcétera. Y las personas cuidaban, tenían a su animalito, lo cuidaban muy bien para que sea el animalito para la ofrenda, para el sacrificio, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación. Y llevaban a ese animalito al templo para poder ofrecerlo en sacrificio, como dice la ley. Y se encontraban con los sacerdotes que decían, no, ese animal no sirve, vaya y cómprese uno de los que sí están aprobados. ISO Templo 9000, con el ISO 9000 del templo. Esos animalitos sí están aprobados. Vaya y compre, no, ese animal todo feo, flacucho, vaya, bote, cómprese ese. Desechando lo que ellos preparaban. Y no es que el animalito de verdad estaba mal, no. El animalito tenía que acercarse a la perfección, pues no tenía que ser perfecto, no hay nada perfecto. Pero lo utilizaban como pretexto para ganar, engañando a las personas. Por eso cuando Jesús reclamó por el templo, Él no reclamó necesariamente por el mercado que se había hecho en el templo, sino porque lo habían convertido en cueva de ladrones. Y dice la palabra que Él agarró un cinto. Y piensan que agarró el cinto y empezó a chicotear a todo el mundo, ¿no? Como hay una fiesta donde se agarra un cinturón y se empieza a corretear a todos y el que chicotee. Hay un juego igual, cinturón quemado, no sé. Y hay una fiesta en especial donde a los chicos se les chicotea para que crezcan. Creo que en San Juan, ¿no? ¿Alguno de ustedes que haya pasado por eso? Sea libre ahora. Hay algunos que no los chicotearon, ¿no? A mí no mucho. Bueno, ok, no nos pasemos a otro tema. La cosa es que Él agarró un cinto, pero Él no agarró y golpeó a nadie. Él sí volcó las mesas, Él sí abrió las jaulas de los animales, pero en ningún momento golpeó a alguien o ofendió a alguien. Es interesante, estudiando un poco de la cultura, tener un cinto en la mano representaba autoridad. De hecho, muchos de los fariseos de ciertos grados, dentro de la vestimenta característica que ellos tenían un cinto amarrado o un cinto guardado porque en algún momento necesitaban mostrar que ellos eran personas de autoridad. No es que amenazaban y tú voy a dar, sino como en casa, ¿no? No es así. Pero ellos, y por eso a mí me sorprendí, cuando investigué esto, me sorprendió que Jesús echa fuera a todos ellos, vuelque las mesas, deje libres los animales y nadie se le pare para decir, ¿qué pasa? Vaya como los concejales van a los mercados a querer poner orden, tomate les llueve, ¿sí o no? Pero a Jesús no le pasó. Y yo digo, bueno, será porque la protección de Dios estaba sobre él, pero es claro que él dice, agarró un cinto en la mano y curiosamente, eso había sido señal de autoridad. Entonces las personas vieron a Jesús como quien tiene autoridad por el cinto y todos dijeron, uy, bueno, ya nos vamos y se salieron todos. Y es más, los fariseos, los sacerdotes le dijeron, ¿con qué autoridad has hecho esto? Y Jesucristo le dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y un momento en donde Jesucristo se llenó de indignación por lo que convirtieron la casa de Dios.
Y en una segunda ocasión vuelve a hacer lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñaba y en una ocasión trajeron niños a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron los discípulos? Apartaron a los niños. Váyanse, no molesten al maestro. Jesús se indignó de la forma en cómo trataron a los niños y dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es más, Jesús dijo: si ustedes quieren entrar al cielo, tienen que ser como uno de estos niños. Y dejaba que vengan los niños, y Jesús bendecía a los niños, pero se indignó de la forma en cómo sus discípulos trataron a los niños. Otro momento en el que se ve a Jesús donde viene la ira es cuando venían a acusarlo los líderes religiosos. Cuando venían a ponerle trampa. Cuando ponían su carita de yo no fui, los líderes religiosos delante de las personas acusando a Jesús. Y hubo un momento en el que Jesús tuvo que decir la verdad, pero no motivado por la ira, empezó a decir y cuánta cosa se le venía en el corazón. Había una palabra que Dios había enviado contra los líderes religiosos. Juan el Bautista ya lo había dicho: generación de víboras. Eso no era un sentir en el corazón de Juan el Bautista. Juan el Bautista trajo una palabra de parte de Dios. Amén. Y esa palabra de Dios era para los líderes religiosos. Era una generación de víboras, eran unos sepulcros blanqueados. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios?, le dice Juan. Y Jesús llegó un momento en el que él también les tuvo que decir: hipócritas, ustedes desean las primeras sillas en la sinagoga, desean ser vistos, desean ser esto, ponen su cara de yo no fui. Y se ven como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Ustedes que se preocupan por cómo está el vaso limpio por fuera, pero por dentro está lleno de inmundicia. Y Jesús tuvo que decir todo eso en un momento en el cual se indignó de la hipocresía de los líderes religiosos que supuestamente tenían que guiar a su pueblo. Pero en todos y en cada uno de los casos en los que Jesús se ve indignado, con enojo, con ira, no se ve el pecado en Jesús. Jesús maneja bien ese momento. Y no lo maneja porque Él era Dios y por su poder divino. Porque recuerden que Él dejó todo su poder, todo su poder divino y vino a ser uno con nosotros y uno como nosotros. Fallamos nosotros cuando no tomamos en cuenta esto y dejamos que la ira desborde en nosotros. Y cometemos errores al momento de manejar la ira. Dice Santiago 1, verso 2, está escrito. No, este es el 19. El 2 habla del gozo, el de 19, ajá, ustedes querían así, ¿no? Miren lo que dice Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, ¿cuántos lo tienen? Ok. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levanten su Biblia. Quiero ver, porque a la iglesia se viene con... Tengo en el celular, pastor, qué bien. Pero a la iglesia se viene con Biblia. Cuando tengo interés, vengo con un cuadernito, notas. Un día me hicieron recuerdo de algo. A veces no tenemos un cuadernito, pero nos traemos hojas. Por ejemplo, yo tenía aquí algunos apuntes, que a veces vamos a un lugar, llevamos Biblia, pero no el cuadernito muchas veces se nos olvida. Pero sí tenemos hojitas, aquí está donde tomamos apuntes. Por ejemplo, aquí tengo mis apuntes de una enseñanza que yo escuché. O a veces me presto una hojita de alguien y empiezo a tomar apuntes. Porque así es como mostramos interés. Amén. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Es una forma de manejar la ira. Aprende a escuchar bien. Muchas veces la ira viene porque no escuchamos bien las cosas. Malinterpretamos, malentendemos
las cosas. Y a veces los hermanitos no ayudan cuando no dicen bien las cosas también, ¿verdad? No dicen bien y uno dice... Pero sean libres de esa amargura, hermanos. Pero aprendamos a escuchar bien. Ahora, a leer bien el WhatsApp. Escuchen bien el audio. Sé que a veces por uno, por dos, y para escuchar rápido, pero muchas veces por hacer eso no escuchamos bien, malinterpretamos algo. Lo que se escribe también se malinterpreta. Seamos prontos para oír, tardos para... O sea, no reaccionen. Si crees que estás entendiendo mal, mejor pregunta. Creo que me estás tratando de decir esto antes de enojarte. Así puedes librarte de muchos malos entendidos. ¿Amén? Ok, ese está suave. Tardo para airarse. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú reaccionas motivado por la ira, nunca vas a hacer la obra justa de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces las personas reaccionan, toman decisiones de hacer algo motivados por la ira. Eso siempre va a llevar a pecado. Siempre va a llevar a pecado. Siempre, digan conmigo siempre. Porque motivados, por ejemplo, en el colegio, recuerden en el colegio, un compañero que les decía, ¿y qué es pues? Motivados por el enojo, ¿cuál era la reacción? Tranquilo, hermano. O era el baiquí, pues. Y ese rato se armaba. O si no, a la salida. ¿Cuántos parques han sido testigos de cómo se han arreglado cuentas? ¿Ah? Yo he visto a compañeros que se citaron a la salida, a la salida se iba medio colegio a ver toda esa pelea. Pero se iba todo el colegio a ver pelea de chicas. Porque hasta las chicas, a la salida, y se agarraban de la... ¡Ay! Tenían que irse con un manojo de pelo, si no, no se sentían bien. Motivados por la ira, todo termina en pecado. Porque terminas peleándote con las personas. ¿Han visto en la calle cómo maneja el transporte público? Si alguien maneja transporte público, no, mi intención no es ofender. Tal vez tú no eres así, pero ¿has visto cómo son los demás? Cuando alguien se cruza, cuando alguien no da paso, y ni siquiera cuando alguien se cruza, cuando alguien gana. Con todas las de la ley, gana y se cambia de carril, y el otro estaba apurado y la bocina, ¿no? Y si lo alcanza, baja la ventana, Dios te bendiga, hermano. El Señor guíe tu vida. No, ¿verdad? Motivados por la ira. Incluso nos llegamos a bajar del auto, a agarrar la llave o con lo que se cambia la rueda del auto. ¿Y qué? Pues qué. Golpear. ¿Cuántas veces no hemos visto en las redes sociales a personas peleándose con el chofer, golpeando el micro, tirándoles ladrillos a los microtaxis, etcétera? Peleas ahí, se empiezan a hablar y se bajan y uno se pelea y otros se pelean y las personas están ahí, ya nadie avanza, el tráfico se detiene, todos están viendo la pelea. Apostando por el micrero, apostando por el taxista, apostando por la moto y todo eso. Motivados por la ira, todo termina en pecado, nuestras acciones terminan en pecado. Motivados por la ira, nuestras palabras terminan en pecado. Porque nos dicen ciertas palabras malas, soeces, ofensivas, pero ahí nosotros también tenemos otras palabras más ofensivas, más hirientes, para poder contrarrestar. Y termina en pecado.
termina nuestra boca ensuciándose, contaminándose con todo eso. Y aunque digan, no, pero hoy en día es normal que se hable, es una manera de expresarse. No, señores. Porque la palabra de Dios en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No tratemos de normalizar lo malo. No, es que es una expresión para liberarse. Uno se siente mejor después de eso. No, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué edifica que alguien te diga una mala palabra y tú le devuelvas otra mala palabra? ¿En qué ayuda? Complica todo. No soluciona nada. Ah, no, pero te sientes bien porque tú le dijiste una palabra más mala todavía, o tú le diste un insulto más terrible todavía, o tú hiciste el último insulto donde todos se rieron y él quedó humillado. Y crees que sentirte bien. Motivados por la ira, buscamos siempre la venganza. Y igual que la tristeza, que a veces porque nos han hecho daño y estamos tristes, queremos vengarnos para tratar de sentirnos mejor, con la ira también cometemos ese error de querer vengarnos para sentirnos bien, pensando que así vamos a estar tranquilos. Y no es verdad. No es verdad. No podemos nosotros buscar la venganza. Dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. No pagues a nadie mal por mal. ¿Recuerdan que Jesús dijo, a ustedes se les ha enseñado que es ojo por ojo, diente por diente? Eso es una ley, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. El mismo daño, con el mismo daño ya estamos todos bien. No es verdad, no es verdad. Las personas terminan amargadas, las personas terminan odiándose unos a otros. Y así no es como el Señor quiere que vivamos en la vida. Amargados, llenos de odio, de resentimiento. O siendo unos hipócritas que hablamos bien delante de la persona, pero por detrás, eso no es la voluntad del Señor. No se puede pagar mal por mal. Esa no es la forma. Y Jesús dijo, yo no les digo que hagan eso. No es ojo por ojo. Si alguien te golpea en una mejilla, dale también la otra. Si alguien te quiere meter en pleito por quitarte esto, déjale. Si alguien te pide prestado, dale. Si alguien te obliga a llevar su carga 1 milla, ve con él 2. No es venganza lo que se tiene que hacer. Pero uno queda como que, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque estos se están rayando. La venganza no es tuya. La venganza es de Dios. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. A ti no te toca vengarte. Entonces, utilizar la venganza como una forma de aplacar la ira y el enojo que tengo no es la forma. Hablar motivados por la ira y el enojo no es la forma como las cosas se solucionan. Reaccionar motivados por la ira no es la forma como se soluciona el tema de la ira. ¿Cómo manejo la ira? ¿Cómo manejo la ira? Porque la ira, si no la aprendemos a manejar, llega a ser muy destructivo. Regresemos a Efesios 4, donde dice, airaos, versículo 26. Aquí está la advertencia del por qué tenemos que aprender a manejar la ira, porque si no esto se descontrola y es terrible. Dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dejen que el enojo dure. Es el peor error. ¿Quieres manejar la ira? Soluciónalo ya. Soluciónalo ya. No dejes que eso dure. Hay un ejemplo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Las cosas tienen que solucionarse ya, pronto. Puede ser ese mismo instante.
Porque cuando nosotros no manejamos la ira ese momento, sino que dejamos que pase el tiempo, se torna peligroso y destructivo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Porque el diablo aprovecha esos momentos donde vienen estos tipos de sentimientos, como la tristeza, como la ira, para meter su cuchara y complicar todo. Y sumergirte en odio, en resentimiento, en amargura, para que vivas pecando y otra vez seas parte de sus esclavos y otra vez seas preso de Satanás. La ira se tiene que manejar ahora, no esperar. Dile al que está a tu lado, no esperes. Saltemos al 31. Porque depende de cada uno de nosotros manejar la ira. Es que podemos decirle al Señor que nos ayude, sí, pero no le vamos a decir al Señor que quite la ira. Porque Él no nos dice en la palabra, yo les quitaré la ira, hijitos, confíen en mí. No, el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, quítese, te toca a ti, tú eres el que tiene que hacerlo. Porque si no lo haces, de la amargura va a pasar al enojo, la ira. Ahí tenemos que poner un freno y hacer algo, porque si no se va a la gritería y se va luego a la maledicencia y luego a toda malicia, si no lo hacemos, si no manejamos la ira, si no aprendemos a manejar la ira o el enojo. Pero la misma palabra nos dice cómo manejarlo. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros. Tienes que ser benigno. Dile que está a tu lado, tienes que ser benigno. Ahora tú dile, ¿y qué es ser benigno? ¿Qué es ser benigno? Amable, bueno. ¿Ven cómo la ira se tiene que manejar ese momento? No esperar. No puedes esperar que la ira tome tiempo, porque ese tiempo es el tiempo que utiliza Satanás para meterse. Y le estamos dando lugar al diablo al dejar que la ira tome tiempo. Es ese momento en el que tiene que surgir amabilidad en nosotros, bondad en nosotros. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, déjalo morir de hambre. Un enemigo menos. Gloria al Señor. No. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, vino una esposa a su esposo, toda enojada. Toma, le puso un plato. Y el esposo se sorprendió. Wow, a pesar de estar peleados, ella hace esos detalles conmigo. ¿Por qué lo haces? La Biblia dice que a tu enemigo, si tiene hambre, dale comer. Tampoco es así, ¿no? No es que con la malicia, no, ya ni modo, toma, come. No es así. Es con amabilidad. No con hipocresía. No con hipocresía, con amabilidad. Si tuviera sed, dale de beber. Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y no sobre la tuya. ¿De qué te está librando el Señor? Cuando las personas te hacen algo mal, ya sobre ellos, ya la justicia de Dios va a caer sobre ellos. Y la venganza de Dios, pues están haciendo daño a un hijo de Dios. ¿No es verdad? Pero cuando tú reaccionas motivado por la ira y haces daño a la otra persona, Dios no va a decir, no, mi hijito en defensa fue eso. Hay que perdonarlo porque él se estaba defendiendo solamente. No, también la justicia de Dios va a caer sobre tu vida por la maldad que hiciste. Por eso el Señor te dice, no estés pagando mal con mal. Porque si haces eso, voy a tener que ir como juez y vengarme sobre tu vida también. Porque tu mal merece venganza.
y Dios tiene que vengar, porque Él es Dios, de Él es la venganza. Amén. Pero si tú no, tú le pones un freno a la ira y dices, voy a ser amable, voy a ser bondadoso, entonces la justicia y la venganza va a caer sobre el otro, no sobre tu vida. No sobre tu vida. Jesús dijo, a vuestros enemigos bendíganlos, no los maldigan, bendíganlos, háganles bien, oren por ellos. Oren por ellos, no para que la venganza, no como Juan y Jacobo, oremos para que caiga fuego del cielo sobre ellos. No es así. Hay que orar para que sus vidas tengan un cambio como tu vida tuvo un cambio. ¿Dios te cambió? ¿Dios puede cambiarlos a ellos? Ese es tu motivo de oración. Tenemos que, dice la Biblia, volvamos a Efesios 32, ser benignos unos con otros, misericordiosos. O sea, yo tengo que tener misericordia con ellos. Tengo que entender por qué están haciendo eso. Que sí son envidiosos. No. No es porque son envidiosos contra tu vida, no es porque tienen algo en contra de ti. Pero sí, pastor, tiene algo en contra de mí, no le hace nada, no le hace a otra persona lo que a mí me hace, no habla mal de otra persona como habla de mí. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es algo que el Señor muestra y abre el entendimiento. Tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. ¿Qué es lo que en realidad está sucediendo? Es el enemigo obrando a través de él para lastimar tu vida. Él es solo un instrumento. Él es solo un títere. Y tú tienes que entender eso. Porque si tú empiezas a ver a la persona con la cual te vas a enfrentar, ya estás perdido en la batalla. Porque lo único que estás haciendo es que el enemigo se ría de ti y gane, haciéndote de ti una persona malvada. Pero si tú entiendes que detrás de esa persona que te hace daño está el enemigo y va tu lucha contra el enemigo, no contra la persona, sino contra el enemigo, contra el diablo, entonces estás peleando la batalla correcta y vas a salir victorioso de eso. La misericordia es entender que aunque tú ves a la persona haciéndote daño, en realidad esa persona está ciega. Como dijo Jesús, no sabe lo que hace. Jesús habló de esa manera cuando los soldados ya lo habían golpeado, cuando los soldados ya lo habían crucificado, cuando se estaban haciendo la burla de él. Y él, en medio de esa situación, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la pelea no era contra los romanos, la pelea no era contra los líderes religiosos, sino contra el enemigo. Y la misericordia tiene que llevarte a entender la situación en la que están. ¿Cómo tú le puedes pedir cosas buenas si él está en medio de la oscuridad? ¿Cómo puedes pedirle frutos buenos si sigue siendo un árbol malo? Entiende y sé paciente y ora por él. La misericordia te mueve a orar por esa persona, a clamar por esa persona, a ayunar por esa persona, para que no sea más enemigo. Y la mejor forma de eliminar un enemigo es haciéndolo amigo y familia en Cristo. No es deshacer y que muera ese enemigo y un enemigo menos. No. La mejor manera de eliminar un enemigo es hacerlo familia en Cristo. Y entonces hay otro paso: perdonándoos unos a otros. Pero no con ese perdón de perdono, pero no olvido. Ya te perdono, pero no olvido. No es ese perdón. El Señor nos muestra cuál es el perdón. Así, ¿dónde está el versículo? Perdonándoos, pon el versículo nuevo, por favor, el 32. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo te perdonó a ti? Dios te dijo, perdono, pero no olvido. Creo que Él dice, no me acordaré más de tus rebeliones ni de tus pecados.
Creo que Él dice, te voy a tratar como una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. De esa manera manejamos la ira. Y tenemos que presentarnos delante de Dios. Vamos a ponernos de pie. Quiero pues, dice el Señor en 1 Timoteo 2:8. Miren ahí en la pantalla. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Aprende a manejar la ira en el Señor, para que tu oración sea una oración aceptable a Dios. ¿Saben qué el Señor le dijo a Caín? ¿Por qué veo que tu rostro se ha desfigurado, Caín? Si hubieras hecho bien, recibirás alabanza. Pero si haces mal, se te va a decir. ¿Por qué tu corazón se está llenando de amargura, Caín? ¡Ojo! La ira está ahí y el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte. Lo triste es que Caín no lo hizo. Caín no se enseñoreó de la ira, sino dejó que eso lo consuma y lo llevó a ser la primera persona en cometer homicidio contra su hermano. Se puede manejar la ira en el Señor, pero hay que reconocer, ¿hay ira? ¿Hay amargura? ¿Hay odio? ¿Por qué no ponerle un freno a eso y arreglarlo con el Señor? Padre, Señor, tú